La mañana en la ciudad estaba fresca, pero dentro de la clínica privada todo brillaba con un aire de lujo y perfección. Las paredes relucían bajo la luz blanca de los grandes ventanales, mientras los pacientes adinerados caminaban por los pasillos, acompañados de asistentes que cargaban sus pertenencias con diligencia. Todo estaba meticulosamente cuidado para atender a la élite. Entre el ajetreo, Julia, una enfermera humilde y trabajadora, se movía con profesionalismo. Vestía su uniforme perfectamente planchado, y aunque sus pasos eran rápidos y seguros, su corazón siempre guardaba un toque de nerviosismo al tratar con esos pacientes acostumbrados a tenerlo todo. Desde que era niña, Julia soñaba con ayudar a los demás, y la enfermería le había dado esa oportunidad. Aunque sabía que en ese ambiente la miraban por debajo del hombro, ella mantenía la cabeza alta. Su trabajo no era menos valioso, aunque los que se trataban en esa clínica lo pensaran. Esa mañana, la recepción le informó que debía atender a una paciente en particular, una de las favoritas del lugar por su estatus social y su abultada cuenta bancaria, Ana Paula de la Fuente. Una mujer conocida por su estilo de vida glamoroso y su trato despectivo hacia aquellos que no estaban a su nivel. Julia, como siempre, tomó su libreta y caminó hacia la sala de consultas con una sonrisa educada, pero sin imaginar que ese encuentro marcaría su vida para siempre. Cuando abrió la puerta, Ana Paula estaba sentada con una expresión de hastío, acomodándose las joyas brillantes que adornaban sus muñecas. Apenas levantó la vista para mirar a Julia, y cuando lo hizo, sus ojos destellaron con desdén. ¿Tú eres la enfermera?, preguntó con un tono helado, como si la simple idea de que alguien como Julia pudiera atenderla fuera un insulto. Julia asintió con amabilidad, aunque sintió una pequeña punzada en el pecho. Sabía que este tipo de actitud era común en la clínica, pero eso no lo hacía más fácil. Sí, señora, soy Julia, y estoy aquí para ayudarle. ¿Cómo se siente hoy? Ana Paula frunció el ceño, visiblemente molesta por la simple presencia de Julia. Sus ojos recorrieron a la joven de pies a cabeza, y luego, con una sonrisa maliciosa, dejó caer una frase cargada de veneno. Pensé que en una clínica como esta contratarían a alguien con más clase. ¿No crees? Julia respiró profundo, manteniendo la compostura. No era la primera vez que enfrentaba comentarios como ese, pero cada palabra de Ana Paula era una daga. A pesar de ello, continuó con su trabajo de manera impecable. Pero dentro de ella, algo comenzó a cambiar. Mientras Ana Paula seguía hablando de manera condescendiente, Julia se dio cuenta de que nunca sería suficiente para personas como ella. No importaba cuán dedicada o profesional fuera, siempre sería vista como alguien inferior. Al terminar el examen, Ana Paula se levantó sin siquiera darle las gracias, y mientras salía del consultorio, murmuró: «Espero que la próxima vez me atienda a alguien más competente». Julia observó cómo la puerta se cerraba detrás de ella. Sus manos temblaban ligeramente, pero se obligó a respirar hondo. Años de esfuerzo y sacrificio no podían desmoronarse por las palabras de una mujer arrogante. Sin embargo, esa experiencia le dejó una marca profunda. Julia se dirigió a la sala de descanso, su cabeza aún giraba con las palabras de Ana Paula. Sentada en una pequeña silla, tomó un vaso de agua e intentó calmarse. Las palabras de esa mujer la habían herido de una manera que no esperaba. Estaba acostumbrada a comentarios despectivos, pero algo en la frialdad y desprecio de Ana Paula la había tocado más hondo de lo normal. Se preguntaba por qué. ¿Acaso el hecho de ser buena en su trabajo nunca sería suficiente para ganar el respeto de esas personas? Siempre seré la enfermera de la gente rica, pensó Julia, apretando el vaso en sus manos. Siempre seré la que ellos miran hacia abajo, la que no es digna de su respeto. Sus pensamientos estaban llenos de una mezcla de tristeza y frustración, pero también de algo más, determinación. Julia había dedicado toda su vida a su carrera. Desde pequeña, su familia no tenía mucho, pero su madre siempre le enseñó a ser fuerte y trabajadora. El respeto se gana con trabajo, hija, le decía su madre, una mujer de carácter firme que había criado a Julia sola. A pesar de todo, esos momentos de humillación la hacían cuestionar si valía la pena todo el esfuerzo. Pero algo dentro de ella empezó a crecer. Julia no solo quería ser una buena enfermera,
quería más. Esa humillación había encendido una chispa que llevaba tiempo apagada. ¿Por qué debía conformarse con ser enfermera cuando siempre había soñado con ser médica? El camino sería largo, pero Julia decidió en ese momento que no dejaría que las palabras de Ana Paula definieran quién era o lo que podía lograr. Al terminar su turno esa noche, Julia salió de la clínica con una determinación nueva. Las calles de la ciudad estaban llenas de vida, pero ella apenas notaba el ruido o las luces a su alrededor. Su mente estaba centrada en su futuro. Sabía que la medicina no sería un camino fácil, pero después de años de dedicación en enfermería, estaba lista para el desafío. Mientras caminaba hacia su modesto departamento, recordó las palabras de su madre. No importa de dónde vienes, hija, lo que importa es hasta dónde puedes llegar. Y Julia estaba decidida a llegar lejos. Los días de Julia como enfermera en la clínica privada se convirtieron en meses, y los meses en años. Sin embargo, desde aquella humillación con Ana Paula, algo había cambiado profundamente en su interior. Cada vez que sentía el cansancio de los largos turnos, cada vez que un paciente la miraba por debajo del hombro, recordaba esa promesa silenciosa que se había hecho a sí misma, convertirse en médica. Pero no sería fácil. Trabajaba jornadas largas y agotadoras. Muchas veces tenía que correr de un lado a otro, cubriendo emergencias, ayudando a otros médicos con procedimientos y, aún así, aprovechaba cada minuto libre para estudiar. Julia había ingresado a la Universidad de Medicina con beca, después de un esfuerzo sobrehumano para ser aceptada. Durante el día era enfermera, pero por la noche era una estudiante que devoraba libros y preparaba exámenes con un solo objetivo en mente: avanzar. Los años de sacrificios no fueron sencillos. Julia enfrentaba el cansancio, las dudas y, a veces, la falta de dinero. En más de una ocasión tuvo que trabajar turnos extras para pagar libros o cubrir sus necesidades básicas. Mientras sus compañeros de universidad se dedicaban únicamente a estudiar, ella hacía malabares para equilibrar todo. A menudo se encontraba agotada, pero nunca se quejaba. Sabía que su esfuerzo la llevaría lejos. A menudo recordaba las palabras de su madre, que le inculcaron que todo lo que valía la pena requería sacrificio. Y fue así, con noches de insomnio, días interminables y el apoyo de pocos, que Julia fue avanzando en sus estudios. Cada nuevo conocimiento, cada técnica aprendida, la acercaba más a su meta. Sus compañeros la respetaban por su fortaleza y su perseverancia, aunque algunos la miraban con envidia. Julia no era como los demás, ella había trabajado más que cualquiera para estar donde estaba. Finalmente, tras varios años de esfuerzo incansable, llegó el día de su graduación. Julia, vestida con su toga y birrete, miraba el escenario con lágrimas en los ojos. A su lado estaban sus compañeros, la mayoría provenientes de familias adineradas que los habían apoyado desde el inicio. Julia, en cambio, estaba sola en el público. No había nadie allí para aplaudirla, pero eso no importaba. Había cumplido su sueño por su propia cuenta, y eso la hacía más fuerte. Cuando su nombre fue llamado para recibir el diploma, Julia subió al escenario con paso firme. Mientras tomaba el título en sus manos, una oleada de emociones la embargó. Este no era solo un trozo de papel, era la representación de todos los años de lucha, de todas las veces que pensó en rendirse y de cada pequeña victoria que la acercó a ese momento. Julia había vencido. No solo a las circunstancias, sino también a sus propios temores. Al día siguiente, Julia ingresó a uno de los hospitales públicos más grandes y reconocidos de la ciudad. Ahora como médica, su vida tomaba un nuevo rumbo. Ya no era la enfermera que la gente rica despreciaba. Ahora, era una doctora respetada y admirada por su dedicación, su ética y la pasión con la que trataba a sus pacientes. Pero el destino, con sus caprichos, le tenía preparado un reencuentro inesperado, uno que la llevaría de vuelta a su pasado y pondría a prueba todo lo que había aprendido. Era una tarde como cualquier otra en el hospital. Julia, vestida con su bata blanca y su estetoscopio al cuello, revisaba el expediente de una nueva paciente que había llegado en estado crítico. El nombre en el expediente le resultaba vagamente familiar: Ana Paula de la Fuente. Algo en su interior se estremeció al leerlo, pero trató de concentrarse. No podía ser la misma persona,
¿verdad? No después de tantos años. Pero cuando entró a la sala de cuidados intensivos, el destino confirmó lo que Julia ya temía. Allí, en una cama, conectada a varias máquinas que monitoreaban su frágil estado de salud, estaba Ana Paula. Había pasado mucho tiempo desde aquel encuentro en la clínica privada, pero Julia la reconoció al instante. El rostro altivo y arrogante de aquella mujer que una vez la humilló ahora estaba pálido, cansado y lleno de dolor. Ana Paula estaba gravemente enferma, su cuerpo delgado y debilitado por una insuficiencia cardíaca que había avanzado rápidamente. Julia permaneció unos segundos en la puerta, en silencio, observando la ironía de la situación. La misma mujer que alguna vez la había tratado con desprecio ahora dependía de ella para sobrevivir. Pero Julia no era la misma persona que había sido en el pasado. Ahora, era una médica con una ética inquebrantable, y sabía que su deber era cuidar de Ana Paula con el mismo profesionalismo que siempre demostraba, sin importar lo que hubieran compartido en el pasado. Ana Paula aún no la reconocía. Estaba demasiado débil, demasiado concentrada en su propio dolor para notar quién era la doctora que ahora se acercaba a su cama. Julia comenzó a revisar sus signos vitales, a ajustar las máquinas, mientras su mente se debatía en un torbellino de emociones. ¿Qué debía sentir en ese momento? ¿Rencor? ¿Compasión? El pasado intentaba arrastrarla, pero su corazón estaba guiado por un profundo sentido de humanidad. Señora de la Fuente, soy la doctora Julia Almeida, dijo Julia con calma mientras anotaba algunas observaciones en su tabla médica. Estoy a cargo de su caso. Ana Paula abrió los ojos lentamente y la miró con una expresión de confusión. En su estado de fragilidad, no parecía la mujer imponente de años atrás. Intentó hablar, pero apenas un susurro salió de su boca. Estoy cansada, fue todo lo que pudo decir. Julia asintió, manteniendo su postura firme y profesional. Sabía que el estado de Ana Paula era delicado, y que necesitaría un tratamiento largo y complicado. Pero mientras le tomaba la mano para medir su pulso, una oleada de recuerdos la golpeó con fuerza. Recordaba aquella vez en la clínica, las palabras frías, el desprecio en los ojos de Ana Paula. Sin embargo, algo dentro de ella la empujaba a seguir adelante, a no dejarse consumir por el resentimiento. Conforme los días pasaban, Julia supervisaba de cerca el tratamiento de Ana Paula. No era una recuperación fácil, el estado de su corazón estaba deteriorado y los médicos habían advertido que el camino sería largo. Ana Paula seguía sin reconocer a Julia, pero poco a poco comenzaba a notar algo familiar en su presencia. Las miradas se cruzaban con más frecuencia, y en su debilidad, Ana Paula empezaba a sospechar que conocía a esa doctora de algún lugar. Una mañana, mientras Julia ajustaba los medicamentos, Ana Paula finalmente se atrevió a preguntar. «Doctora, ¿nos hemos visto antes?», preguntó con voz débil. Julia se detuvo por un momento, su mirada fija en el historial médico. Luego, con un tono tranquilo pero firme, le respondió. «Sí, señora de la Fuente. Nos conocimos hace muchos años, en otra clínica». Ana Paula frunció el ceño, tratando de recordar. De pronto, los recuerdos comenzaron a inundarla. El día en la clínica privada, las palabras que había dicho, el desprecio con el que había tratado a esa joven enfermera. Y ahora, esa misma mujer estaba allí, salvando su vida. El rostro de Ana Paula se llenó de asombro y vergüenza. No podía creer lo que estaba ocurriendo. La enfermera que había despreciado años atrás ahora era su médica, y sin embargo, la trataba con la mayor dedicación. Pero Julia no buscaba venganza, solo quería hacer su trabajo, como siempre lo había hecho. El silencio en la habitación era ensordecedor. Ana Paula bajó la mirada, incapaz de sostener la de Julia, mientras la realizaba el tratamiento. Era solo el comienzo de lo que sería un largo proceso de aceptación y arrepentimiento. Los días pasaron, pero la atmósfera en la habitación de Ana Paula seguía cargada de tensión. Julia la cuidaba con la misma profesionalidad que siempre había mostrado con todos sus pacientes, pero cada vez que entraba a esa habitación, una mezcla de emociones la inundaba. El pasado, que ella creía enterrado, volvía a su mente como una tormenta implacable.
Sabía que debía dejar atrás la humillación sufrida, pero ver a Ana Paula tan vulnerable, dependiendo completamente de ella, removía viejas heridas. Julia intentaba concentrarse en su trabajo. Supervisaba el tratamiento de Ana Paula de manera impecable, asegurándose de que todos los detalles médicos estuvieran bajo control. Sin embargo, en su corazón, libraba una batalla emocional constante. ¿Debía perdonar realmente a Ana Paula? ¿Podía hacerlo sin guardar rencor? En más de una ocasión, al salir de la habitación, Julia se encontraba preguntándose si de verdad era capaz de seguir siendo imparcial. Una tarde, mientras estaba en la sala de descanso, Julia se quedó pensativa, mirando por la ventana. La ciudad seguía su curso, pero dentro de ella, había una lucha silenciosa que no podía compartir con nadie. Su colega, el doctor Marco, un médico joven y carismático, se acercó y notó la tensión en su rostro. «Oye, Julia, te he notado más pensativa estos días. ¿Todo bien?», preguntó, sirviéndose un café. Julia lo miró de reojo y esbozó una pequeña sonrisa cansada. «Sí, solo es el trabajo, ya sabes cómo es esto», respondió, tratando de desviar el tema. Pero Marco, siempre perspicaz, insistió. «¿Es por la paciente que tienes en cuidados intensivos? He oído que es alguien importante, de esas personas que tienen dinero para pagarlo mejor, ¿no?». Julia asintió. Sabía que tarde o temprano tendría que desahogarse con alguien, y Marco siempre había sido un amigo confiable. «La conocí hace años, cuando trabajaba en la clínica privada», admitió Julia, bajando la mirada. «Y no fue un encuentro agradable. Me humilló, me hizo sentir insignificante». Marco frunció el ceño, sorprendido. No podía imaginar que alguien hubiera tratado a Julia de esa manera. Sabía lo dedicada y fuerte que era. «¿Y ahora está aquí, bajo tu cuidado?», preguntó con incredulidad. «Así es», respondió Julia, soltando un suspiro. «Y estoy haciendo todo lo que puedo para ser profesional, pero no puedo evitar recordar lo que me hizo. Es como si cada vez que entro en esa habitación, algo dentro de mí me recordara lo pequeña que me hizo sentir». Marco la miró con seriedad. «Es un gran dilema, Julia. No puedo imaginar lo difícil que debe ser para ti. Pero, ¿sabes? Creo que lo que estás haciendo es admirable. No estás dejándote llevar por el rencor, y eso demuestra lo fuerte que eres». Julia sonrió débilmente. «A veces siento que debería, no sé, devolverle un poco de lo que me hizo. Pero luego pienso que eso solo me haría como ella». Marco asintió con comprensión. «Tienes razón. Vengarse no te haría sentir mejor. Tú eres mejor que eso. Además, al final del día, lo que importa es que estás salvando una vida, y eso es lo que te define, no lo que pasó hace años». Julia reflexionó sobre esas palabras. Sabía que Marco tenía razón, pero eso no hacía su dilema más fácil de llevar. Perdonar no era solo un acto de bondad hacia Ana Paula, también era una lucha interna consigo misma. Sabía que necesitaba tiempo para procesar todo. Mientras los días continuaban, Julia se concentraba en el bienestar de Ana Paula. Su estado era delicado, pero lentamente comenzaba a mostrar signos de mejoría. Durante esos momentos, Julia observaba cómo Ana Paula luchaba no solo contra su enfermedad, sino contra algo más profundo, la vergüenza y el arrepentimiento. Una mañana, mientras Julia verificaba el tratamiento, Ana Paula finalmente rompió el silencio que había pesado entre ellas durante tanto tiempo. «Doctora», dijo con voz temblorosa, «sé quién eres. Y sé lo que hice. Fui cruel contigo. Y no tengo excusas». Julia, sin dejar de hacer su trabajo, la miró de reojo. Las palabras de Ana Paula no la sorprendían, pero le resultaba difícil enfrentarlas directamente. «Ana Paula, no estamos aquí para hablar del pasado», dijo Julia, con una calma medida. «Mi trabajo es ayudarte a mejorar, y eso es lo que estoy haciendo». Pero Ana Paula no podía dejarlo ahí. Su voz se quebró mientras intentaba expresar lo que llevaba guardado. «No puedo soportar saber que la misma persona a la que lastimé tanto ahora me está salvando la vida. No tienes idea de lo que me pesa, de cuánto me arrepiento».
Julia, por un momento, detuvo lo que estaba haciendo. Respiró profundamente antes de hablar. Hace muchos años, tus palabras me lastimaron. Me hicieron sentir pequeña e insignificante. Pero no soy esa persona ahora, Ana Paula. Lo que importa no es cómo me hiciste sentir entonces, sino lo que soy ahora. Y lo que soy es una médica que trata a todos sus pacientes con la misma dedicación, sin importar quiénes sean. Ana Paula bajó la mirada, las lágrimas deslizándose por su rostro. Por primera vez, se veía completamente desarmada, sin el orgullo ni la arrogancia que la habían caracterizado durante toda su vida. En ese momento, comprendió que Julia no solo la había superado profesionalmente, sino también como persona. Y ese era un golpe más profundo que cualquier enfermedad. No sé si podré perdonarme por lo que te hice, susurró Ana Paula. Pero quiero cambiar. Quiero ser mejor. Julia observó el rostro lleno de lágrimas de Ana Paula. Sabía que no podía borrar el pasado, pero también sabía que guardar rencor no la haría mejor. El perdón no era solo para Ana Paula, era para ella misma. El cambio empieza cuando decides dejar atrás el pasado y seguir adelante, dijo Julia con firmeza. Y parece que ya has dado el primer paso. Ana Paula asintió en silencio, comprendiendo la verdad en esas palabras. Aunque la carretera hacia la redención sería larga, estaba decidida a recorrerla. Conforme las semanas avanzaban, Ana Paula continuaba su proceso de recuperación física. El tratamiento estaba funcionando, pero la batalla interna que libraba aún estaba en sus primeras etapas. Había empezado a reconocer no solo sus errores con Julia, sino también con otras personas de su pasado. Todo el tiempo que había pasado viendo a los demás como inferiores ahora se le venía encima, aplastándola con un peso que parecía insoportable. Julia, por su parte, seguía con su rutina habitual, cuidando de Ana Paula y otros pacientes. Había hecho su parte al aceptar las disculpas de Ana Paula, pero sabía que el verdadero cambio debía venir de ella. Julia no podía sanar las heridas emocionales de su paciente, eso era algo que Ana Paula tenía que hacer por sí misma. Un día, mientras Ana Paula daba pequeños pasos por el pasillo del hospital, sostenida por una enfermera, vio a Julia a lo lejos, ocupada con otro paciente. La observó detenidamente. Era sorprendente cómo una persona podía tener tanto impacto en la vida de alguien sin siquiera darse cuenta. Julia, sin saberlo, había cambiado la perspectiva de Ana Paula de una forma que ni los años ni el dinero habían logrado. Esa misma tarde, mientras Ana Paula descansaba en su habitación, empezó a reflexionar sobre todo lo que había aprendido en esas semanas. Las paredes blancas del hospital se le hacían cada vez más familiares, pero más que el espacio físico, era el ambiente humano lo que la rodeaba de una manera que jamás había experimentado. El personal del hospital, los médicos, las enfermeras, los pacientes. Todos compartían algo que Ana Paula había ignorado durante gran parte de su vida, la humanidad. Cada sonrisa que le ofrecían, cada palabra de aliento que recibía, la hacían sentir pequeña por dentro. Todo el dinero que había acumulado no significaba nada frente al valor de la compasión y el respeto que otros le mostraban sin esperar nada a cambio. Fue entonces cuando se dio cuenta de lo vacía que había estado su vida. Una tarde, mientras Julia entraba a revisar sus signos vitales, Ana Paula decidió romper el silencio que había mantenido desde su disculpa inicial. Doctora Julia. He estado pensando mucho. Sobre mi vida, sobre todo lo que hice y lo que dejé de hacer. Y quiero cambiar. Julia, revisando el monitor cardíaco, la miró de reojo. Eso es algo que solo tú puedes hacer, Ana Paula, respondió con tranquilidad. Ana Paula asintió. Lo sé, pero quiero empezar ya. Me he dado cuenta de que todo lo que he hecho hasta ahora no ha dejado nada realmente valioso. Quiero hacer algo que importe. Julia, aunque mantenía su compostura profesional, sintió una leve chispa de esperanza por dentro. Ana Paula parecía hablar con una sinceridad que antes no había mostrado. ¿Qué tienes en mente?, preguntó Julia, cerrando la carpeta médica y dirigiendo su atención completamente a su paciente. Quiero ayudar a los demás, como tú lo haces, respondió Ana Paula, con un brillo renovado en los ojos. No sé cómo empezar,
pero sé que quiero usar mis recursos para apoyar a los hospitales, a la gente que necesita atención médica y no puede pagarla. Julia se sorprendió. Esa era una respuesta que no esperaba de alguien como Ana Paula. Sin embargo, no podía negar que había algo genuino en sus palabras. El cambio que Ana Paula había prometido parecía real. Es un buen comienzo, dijo Julia con una sonrisa sincera. Hay muchas formas de ayudar. Y tienes los medios para hacer una gran diferencia, si realmente lo deseas. Ana Paula asintió con determinación. Lo haré. Ya no quiero que mi vida gire en torno a cosas superficiales. Quiero que tenga un propósito, un significado. Y creo que ayudar a otros es la mejor manera de lograrlo. Julia se despidió de ella esa tarde con una sensación de satisfacción. Había sido testigo de una transformación, no solo física, sino espiritual. Ana Paula estaba comenzando a encontrar su propio camino hacia la redención, y aunque todavía quedaba un largo trecho por recorrer, al menos había dado el primer paso. En las semanas siguientes, Ana Paula comenzó a trabajar con su equipo legal para poner en marcha una fundación destinada a apoyar hospitales públicos y programas médicos en comunidades de bajos recursos. El dinero que antes usaba para fiestas y lujos ahora sería destinado a mejorar la vida de los demás. Por primera vez en años, Ana Paula sentía que su vida tenía un propósito real. Cuando el día de su alta finalmente llegó, Ana Paula se despidió de Julia con gratitud en los ojos. No sé cómo agradecerte, Julia. No solo me salvaste la vida, me ayudaste a encontrar mi camino. Julia la miró con amabilidad. El camino lo encontraste tú misma, Ana Paula. Yo solo te ayudé a empezar. Ana Paula salió del hospital con una nueva misión en su vida, y Julia, mientras la veía partir, sintió que algo dentro de ella también se había cerrado finalmente. Había elegido el perdón sobre el rencor, y en ese acto, había sanado su propio corazón. Pasaron algunos meses desde que Ana Paula dejó el hospital, pero la huella de su transformación seguía presente en cada uno de sus pasos. Su vida había cambiado de manera drástica y definitiva. Ya no era la mujer altiva y arrogante que vivía para las apariencias y el lujo. Ahora se dedicaba por completo a su fundación, buscando cómo devolver lo que la vida le había dado y, al mismo tiempo, enmendar los errores de su pasado. El nombre de Ana Paula empezó a aparecer en los medios, pero ya no en las páginas de las revistas de sociedad, sino en las secciones dedicadas a la filantropía. Se había convertido en una de las principales benefactoras de los hospitales públicos, donando grandes sumas para apoyar el tratamiento de pacientes con pocos recursos y financiar programas de capacitación para enfermeras y médicos. La misma sociedad que antes la admiraba por su riqueza ahora la respetaba por su dedicación al bienestar de los demás. Ana Paula seguía enfrentando su proceso de redención personal. Sabía que el dinero que donaba no podía borrar las heridas que había causado en el pasado, pero también sabía que había encontrado un propósito que antes no tenía. Su vida ahora tenía un sentido que nunca había experimentado, una satisfacción mucho más profunda que la que alguna vez le había dado el lujo. En el hospital, Julia continuaba con su rutina, dedicada a sus pacientes como siempre lo había estado. No buscaba reconocimiento ni esperaba retribución por lo que había hecho por Ana Paula. Para ella, su trabajo era un llamado, una manera de contribuir al mundo, sin importar las circunstancias. Sin embargo, no podía evitar sentirse orgullosa de la transformación que había presenciado en Ana Paula. Un día, mientras Julia estaba en la sala de descanso revisando los casos de sus pacientes, una enfermera entró apresuradamente. «Doctora, hay alguien aquí que quiere verla», anunció con una sonrisa. Julia se levantó, algo sorprendida, y se dirigió hacia la recepción del hospital. Allí, esperando de pie y con una mirada serena, estaba Ana Paula. Pero esta vez, la mujer que Julia veía frente a ella era completamente diferente de la que había conocido en la clínica privada. Había algo en su postura, en la tranquilidad de su semblante, que demostraba cuánto había cambiado desde la última vez que se habían visto. «Ana Paula», dijo Julia, con una sonrisa de sorpresa. «No esperaba verte por aquí». Ana Paula asintió y le devolvió la sonrisa. «Sabía que estarías ocupada, pero quería verte. Quería agradecerte en persona, una vez más».
Por todo. Julia inclinó la cabeza, algo confundida. Ya hemos hablado sobre esto, Ana Paula. Hiciste lo que tenías que hacer y ahora estás ayudando a mucha gente. Eso es lo importante. Ana Paula bajó la mirada por un momento, pensando en las palabras correctas. Es más que eso, Julia. Tú no solo salvaste mi vida físicamente, sino que me ayudaste a ver lo vacía que estaba. Me hiciste entender que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que hacemos por los demás. Julia la escuchó en silencio, asintiendo con una pequeña sonrisa de satisfacción. Sabía que Ana Paula había cambiado, pero escuchar esas palabras directamente de ella la llenaba de una profunda tranquilidad. El círculo finalmente se había cerrado. Me alegra saber que ahora lo ves así, respondió Julia, mirándola con sinceridad. Pero el verdadero mérito es tuyo. Decidiste cambiar, y eso no es fácil. Ana Paula soltó una pequeña risa, pero esta vez no era una risa altiva ni burlona, sino una risa suave, cargada de gratitud. A veces pienso en lo que pasó, y no puedo evitar sentir vergüenza, admitió, su voz quebrándose ligeramente. Vergüenza de quién era, de cómo trataba a la gente. Tú podrías haberme tratado con el mismo desprecio, y aún así decidiste salvarme. Nunca sabré cómo agradecerte lo suficiente por eso. Julia dio un paso hacia ella y le puso una mano en el hombro. No se trata de lo que hice, Ana Paula. Se trata de lo que tú haces ahora. Eso es lo que realmente importa. Has cambiado, y eso es lo que cuenta. Ana Paula asintió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas, pero esta vez, no de tristeza, sino de alivio y gratitud. Sabía que Julia tenía razón. El camino que había emprendido no se trataba solo de redimir su pasado, sino de construir un futuro diferente. Seguiré trabajando para ayudar a otros, dijo Ana Paula con firmeza. Esa será mi manera de enmendar todo lo que he hecho mal. Julia la miró con admiración y una calidez sincera. Estoy segura de que lo harás, y que harás una gran diferencia. Lo importante es que sigas adelante con el mismo corazón con el que has comenzado. Ana Paula sonrió, y después de una pequeña despedida, salió del hospital, dejando atrás no solo su pasado, sino también cualquier rastro de la mujer arrogante que una vez fue. Ahora era una persona renovada, comprometida con hacer el bien. Julia, por su parte, la observó mientras se alejaba y sintió una paz interior que nunca había experimentado antes. Había aprendido que el perdón no solo había liberado a Ana Paula, sino también a ella misma. Había elegido el camino de la compasión, y ese había sido su verdadero triunfo. El día continuó en el hospital, pero Julia supo que, de alguna manera, algo había cambiado para siempre. Había visto cómo una vida podía transformarse por completo. Y eso, más que cualquier logro profesional, era el mayor regalo que su carrera le había dado. ¿Alguna vez has vivido una situación que te hizo cambiar tu forma de ver el mundo? Nos encantaría escuchar tu historia. Deja tu comentario abajo y comparte cómo enfrentaste los desafíos y prejuicios en tu vida. Si esta historia te inspiró, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir más historias que te harán reflexionar. Y si te perdiste nuestro último video, te lo recomendamos. Está lleno de momentos que te llegarán al corazón. Únete a nuestra comunidad y juntos sigamos aprendiendo de cada experiencia.